Entonces, estamos comenzando con la perspectiva de las virtudes platónicas. Para comprender las virtudes platónicas es necesario entender lo que ha estado diciendo Platón en el contexto en el que ha estado hablando Platón, las perspectivas en las cuales él ha analizado, y vimos nosotros dos ideas principales: el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. ¿Qué podemos nosotros decir sobre Platón? La explicación del mito de la caverna es la búsqueda del conocimiento, pero sobre todo explica dos perspectivas principales. Mundo de lo sensible, los sentidos nos engañan, las ideas son la guía. ¿Algo más que nos haya quedado claro sobre el mito de la caverna? Sobre esta perspectiva, ¿qué más podemos decir? Bien. Vamos entonces a ir puntualizando algunos elementos ya directamente de las virtudes. Para lo cual nosotros ya vimos a qué nos referíamos con virtud. Acuérdense que estuvimos hablando del término arete. La pregunta principal para Platón y para todos los filósofos que analizan este tema es: ¿qué es lo bueno para una sociedad? Ha sido un interrogante a lo largo de los pueblos y Platón ha ido introduciendo esta perspectiva también desde su punto de vista. El filósofo griego pensó en una ciudad ideal, la que se planteó en su obra, como ya les dije, una de las más importantes de Platón, La República. Platón establece una estructura jerárquica de la sociedad y eso hay que tomarlo en cuenta. Para Platón, la sociedad tiene una jerarquía. Acuérdense que nosotros en Ciudadanía decíamos que existe una visión conjunta para los griegos, pero sobre todo hay una visión de jerarquía. El lugar más bajo corresponde a los productores, campesinos, artesanos, comerciantes, seguido por los guardianes y en último lugar los gobernantes, que deben ser los filósofos. Entonces, para Platón siempre hay esta consideración de una jerarquía en la sociedad, donde en el principio estarán los gobernantes. Para Platón, los únicos que pueden gobernar deben ser los filósofos. ¿Por qué razón? ¿A alguien se le ocurre por qué razón los filósofos? ¿Por qué serán los filósofos los que pueden gobernar? Porque tal vez son los que buscan ver un origen del mundo y cómo se tiene que estar una sociedad. Bueno, porque buscan el origen de las cosas, de la realidad. ¿Por qué más será? ¿Por qué los filósofos? ¿Por qué será que los filósofos deben gobernar? Porque siempre se están cuestionando. Ya, porque se están cuestionando. ¿Por qué más? Porque ellos no se quedan como que, o sea, prevista una idea, sino que van y van buscando más hasta buscar algo que sí les deje como claro lo de lo que están haciendo. Bueno, porque siempre están buscando el origen de todo. ¿Qué más? Acuérdense, ¿qué decía Sócrates? ¿Cuál es el camino hacia la virtud? La sabiduría. La sabiduría. De cierta forma, Platón, como es su discípulo, entonces dice, ¿quiénes deben gobernar? Son los filósofos. ¿Por qué razón? Porque son aquellos los que conocen de cuál es la justicia, cuál es la virtud, cuáles son estos elementos. Por lo tanto, aquellos que se cuestionan más, todo lo que ustedes han dicho, aquellos que se cuestionan, aquellos que se preguntan, son los filósofos. Por lo tanto, aquellos que van a alcanzar el criterio mayor, que van a alcanzar la verdad, el sentido propio de las cosas, serán los filósofos. Por lo tanto, quienes deben guiar, quienes deben encaminar la perspectiva deben ser ellos. Deben ser aquellos que tengan la perspectiva, la visión principal de comprender el mundo. Y quienes comprenden mejor o de mejor manera son los filósofos.
En un segundo lugar, en esta escala están los guardianes. No se olviden que la guerra es una de las consideraciones importantes para los griegos. Entonces los guerreros serán aquellos que conformen esta segunda perspectiva. Y en una tercera instancia, como ya les dije, los productores. Hablamos de los comerciantes, hablamos de los campesinos, artesanos, los campesinos y los artesanos. Aquellos que están directamente produciendo. Y Platón, para cada clase, define una característica que determina el conjunto de valores, prácticas que deben tener cada uno de ellos. Es decir, cada uno de ellos debe tener una práctica o un valor específico. Si nosotros puntualizamos estas perspectivas, debemos nosotros delimitar cuál será la virtud para cada uno de estos grupos humanos. ¿Qué quiere decir? Que para Platón no es solo el alcanzar la sabiduría, sino que cada grupo humano va a tener una perspectiva determinada dependiendo a la clase social, a la jerarquía que pertenece, y tendrán que determinar sus valores, sus prácticas, dependiendo de esta consideración. Si nosotros vemos el caso de los gobernantes, la práctica de los valores o de las prácticas que ellos deben guiar será la justicia y la prudencia. Para los guardianes será la fortaleza, evidentemente, esa será la virtud que deben ellos encaminar. Si nosotros vemos aquí, estamos hablando de las virtudes o prácticas, o directamente pongámoslo como los valores que deben fomentar. Que deben fomentar cada uno de estos grupos. Para los guardianes, que son los guerreros, será la fortaleza. Y para los productores, la templanza. ¿Alguien comprende qué significa templanza? ¿Qué significa templanza? ¿Qué es la templanza? Si no, búsquenlo en el diccionario. ¿Qué es la templanza? ¿Qué se entiende por templanza? A ver, vamos buscando este término. Templanza. Es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres. Ya, entonces ellos tienen que saber y determinar hasta dónde pueden exigirse en esta consideración si nosotros hablamos directamente de los placeres. ¿Hasta dónde? La templanza es la cualidad o el valor que nos permite a nosotros elegir en qué determinado momento debemos realizar una acción o no. La templanza será la guía dentro de esta perspectiva. El concepto de virtud para Platón, en base a lo que hemos observado, está asociado a la clase gobernante. El conocimiento, dominio de sí mismo y quienes estén relacionados con la sabiduría, en la propuesta platónica son las personas que pertenecen a la aristocracia. Para Platón está muy dividido esta consideración. Para Platón, quienes deben gobernar son los aristócratas. Aristocracia viene de dos palabras griegas, kratos, que sabemos poder, y ariste o arete, pero principalmente aquellos que están guiados por la virtud, aquellos que son los mejores. Y los gobernantes para Platón, aquellos que son los mejores, son los filósofos. Porque los filósofos guían su conocimiento hacia la consideración de este elemento, que es principalmente el conocimiento. Estos son los valores que deben priorizar, pero sigue estando dentro de la consideración
parecida a lo que nos decía Sócrates. Pero si se dan cuenta que hay una diferencia. De cierta forma, Sócrates está diciendo, todos podemos alcanzar el conocimiento. Platón dice, no, hay que dividir. Ahí necesitamos de guerreros, necesitamos de campesinos, artesanos, comerciantes. Por lo tanto, solo va a ser un grupo el que pueda alcanzar o guiar la perspectiva a través del conocimiento. La teoría de las ideas, que ya nosotros estuvimos analizando, se relaciona directamente con la propuesta de Platón. La propuesta o la perspectiva de la virtud platónica está relacionada con lo que vimos anteriormente, principalmente con la perspectiva de esta teoría de las ideas, mundo de lo sensible, mundo de las ideas. Dentro de esta perspectiva, el conocimiento es el camino que nos asciende hacia el bien, según dice Platón. Porque ¿cuál es el objetivo de la virtud? Como decíamos al principio, ¿cuál es la pregunta fundamental si estamos hablando de virtud? La pregunta es cómo nosotros debemos guiar a la sociedad y principalmente qué es lo bueno para una sociedad. No deben olvidarse esta pregunta con la que nosotros estuvimos cerrando la clase anterior. ¿Qué es lo bueno para la sociedad? Y según Platón, es posible alcanzar aquello bueno solo por medio del conocimiento. Y aquí se introduce la perspectiva del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Si nosotros recordamos, el mundo sensible nos engaña. Y el mundo de las ideas es lo perfecto, que se encuentra realmente en otro mundo, en otro plano. El conocimiento es el camino que nos permite alcanzar el bien. ¿Qué es lo bueno? Nos hace la pregunta principal. Es decir, que estamos buscando el bien para la sociedad. ¿Cómo se alcanza el bien? Solo por medio de alcanzar o llegar lo más posible hacia la idea perfecta de bien. Dentro de esta perspectiva, Platón distingue el conocimiento sensible del conocimiento intelectual. Como decíamos, el conocimiento sensible son opiniones, creencias que nos permiten alcanzar un cierto conocimiento a través de los sentidos, pero nos engañan. Por otro lado, los pensamientos, la matemática, la astronomía, el conocimiento como tal, la contemplación, que es propio del filósofo, nos permiten alcanzar lo más posible estas perspectivas del bien. Entonces, ¿quién está llamado directamente a esta perspectiva? Es el filósofo. Por lo tanto, bajo esta deducción, Platón dice que el filósofo es el que debe gobernar, porque es el que está encaminado a buscar el bien. Y si el filósofo está encaminado a buscar lo bueno, es decir, la verdad de lo que es realmente bueno para todos, lo lógico sería que él gobierne. El término griego que explica la práctica y búsqueda del bien, ya vimos cuál era el término arete. ¿Alguien recuerda la definición de arete? ¿Qué era arete? ¿Cómo definíamos arete? Para Sócrates era la virtud y el honor. Ya, pero la definición de todo. ¿Qué significa arete? Para Sócrates sí, pero arete en general, ¿qué significaba arete? El bien y el mal. No, no es del bien y el mal, pero tiene que ver con eso. Sí tiene La que ver. excelencia sobre Ya, alguna cosa. la excelencia. El arete es alcanzar la excelencia. Vamos a definirlo. Tal vez nos quedó de forma ambigua esta perspectiva. Arete es un término griego que principalmente está entendido con alcanzar esta perspectiva de la excelencia, de lo mejor que tiene el ser humano, en este caso. Pero lo vamos a definir directamente con el conocimiento
y dominio de sí mismo. Para poder alcanzar la excelencia, para poder alcanzar la virtud, para poder ser de mejor manera y guiarnos de mejor manera, entonces estamos diciendo que tenemos un conocimiento y un dominio de sí mismo. Aquella persona que se comprende, entiende cómo es, se relaciona con esta perspectiva, puede alcanzar, por lo tanto, el bien. Aquí sí, lo que ustedes dijeron, ¿tiene que ver con el bien y el mal? Sí, tiene que ver, pero no es directamente arete bien y mal, sino que arete es la palabra griega que habla sobre el conocimiento y dominio de nosotros mismos para alcanzar el bien. De aquí, lo que estamos haciendo es una búsqueda del bien, de lo que es lo mejor. Acuérdense, alcanzar los más altos ideales, decíamos nosotros. ¿Qué es alcanzar los más altos ideales? La búsqueda del bien, alcanzar este bien, lo que es mejor para nosotros. Y eso conlleva un conocimiento de nosotros mismos. Este conocimiento y dominio de sí mismo solo puede ser alcanzados por aquellos que se guían por el conocimiento, por aquellos que guían su consideración, su perspectiva de vida a través del conocimiento. Por lo tanto, ¿quiénes guían de mejor forma esta perspectiva? ¿Quiénes se guían bajo el conocimiento? Los filósofos. Y la teoría del conocimiento, es decir, cómo el ser humano conoce, para Platón está encaminado dentro del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Por eso vimos el mito de la caverna de Platón, porque todos estos elementos están interrelacionados. La propuesta platónica considera que la ignorancia implica el mal, porque se requiere el autocontrol y el autodominio para llevar una vida equilibrada, armoniosa. El hombre virtuoso es el que controla de manera adecuada su vida. Es como si nosotros pusiéramos el ejemplo de un carruaje tirado por caballos. Nosotros somos los que guiamos nuestra vida. ¿Quién tiene la obligación de guiar a estos caballos? Somos nosotros. Mientras más conocimiento tengamos, más estaremos acercándonos al mundo de las ideas, a las verdades absolutas. Por lo tanto, a la verdad como tal. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, el filósofo es aquel que primeramente tiene un dominio y un conocimiento de sí mismo. El hombre virtuoso es el que controla de manera adecuada, como en este ejemplo, el carruaje impulsado por los caballos. Entonces, dentro de esta perspectiva, para Platón, el punto central será esta consideración. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Está claro. Entonces, si nosotros vemos el mito de la caverna de Platón, nuevamente recordando esto, hay unas personas que se encuentran dentro de una caverna. Lo que ellos creen que es verdadero son las sombras que se proyectan en la pared. Esas sombras que se proyectan en la pared son lo único que ellos consideran verdadero. No se están guiando por el conocimiento, sino solo por los sentidos. Una persona logra salir y se da cuenta que el mundo es mucho más amplio y que lo único que veían era solo sombras. Ese momento se da una ruptura y se busca el conocimiento para llegar a las ideas puras, el bien como tal, la bondad, la justicia. Pero no pueden estar en los sentidos, dice Platón, tienen que estar más allá, en cuestiones mucho más profundas. Esa búsqueda del conocimiento es la búsqueda del filósofo. Para poder guiar nuestro conocimiento, primero debemos conocernos a nosotros mismos, tener dominio de nuestras pasiones, de nuestras emociones, y de ahí guiar toda esa perspectiva hacia la búsqueda del bien. Esa búsqueda del bien es justamente la perspectiva de Platón hacia la cual se debe llegar. Ese es su camino. Dentro de esta consideración, entonces, el hombre virtuoso es quien pueda armonizar todas las consideraciones de lo que conforma el ser humano, lo que es propiamente racional, determinar cada uno de los elementos. Acuérdense, ¿qué decíamos para los
productores, solo que tengan templanza, que puedan controlar sus pasiones. ¿Qué decíamos para los guerreros? Que tengan fortaleza, es decir, que sepan cuándo deben actuar. Y para los sabios deben ser también los dos elementos anteriores. Debe controlar sus pasiones, debe también ser fuerte, es decir, tener fortaleza en el sentido de que sabe cuándo decir las cosas, y de ahí puede llegar a un ámbito superior. Con esto estamos terminando la perspectiva de los elementos fundamentales de lo que ha manifestado Platón. Y vamos a finalizar entonces puntualizando un elemento más. Y no se olviden hacer un pequeño análisis del mito de la caverna de Platón. ¿Qué elementos ustedes pueden considerar como los más puntuales? En el mundo de las ideas y en el mundo de lo sensible, Platón explica o plantea una dualidad. Esa dualidad platónica, para Platón, si nosotros hablamos mundo de las ideas y mundo sensible, estamos hablando de una dualidad. Estamos hablando de la dualidad del ser humano entre cuerpo y alma. Tal vez exista, y algunos pensadores dicen que el planteamiento de Platón no es el único que genera esta dualidad, esta separación, pero me parece que desde Platón se comienza a considerar la perspectiva cuerpo y alma como separados. El principal elemento del ser humano es el alma, y sus características son la autoconciencia, la búsqueda de conocimiento, la inmortalidad y las demás perspectivas. ¿Qué es el alma para los griegos? ¿Qué es el alma para ustedes? ¿Alguien tiene alguna definición? ¿Qué es alma? ¿Alguien se ha preguntado qué es el alma? Más allá de consideraciones religiosas, no se olviden que esto es filosofía. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? Alma. El ser humano posee. Sí, ¿y qué características tiene? Bueno, ya les hemos dado, pero ¿qué significa realmente alma? Nosotros hemos escuchado como alma la perspectiva separada del cuerpo, aquello que en el momento de morir sale y demás consideraciones en cuestiones religiosas. El alma, que es principalmente una entidad abstracta, que tiene la perspectiva de que hay algo más que no sea solo el cuerpo, pero principalmente para los griegos, alma, ánima, es movimiento. Es la perspectiva de que existe algo que está dentro de esta visión del mundo de las ideas que le permite al cuerpo entender diferentes elementos. Seguimos dentro de esta perspectiva. ¿Qué es lo que quería puntualizar directamente aquí? Que aquí Platón comete tal vez, no sé si una equivocación o no, pero separa el mundo. Y al separar el mundo está separando también la perspectiva cuerpo y alma. Y esta dualidad puede generar problemas en el sentido del conocimiento. Vamos a terminar con esta perspectiva. No se olviden cuál es su trabajo que debe estar dentro de su portafolio. El organizador que hemos visto aquí sobre las virtudes platónicas, cuáles son los elementos principales y las ideas que hayan obtenido del mito de la caverna de